Esta tarde queremos ver un poco acerca de cómo David, ¿verdad? Respetaba. Cómo David respetaba. Hoy en día tenemos a personas, ¿verdad?, que no saben respetar. No saben, respetar a la autoridad de Dios. Allá en Primera de Samuel, capítulo 24, en el versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios: y dijo a los suyos: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Dijo él: el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así quebrantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y saliendo de la cueva, fuese su camino. Qué interesante es ver cómo David respetaba a Saúl y la posición de Saúl, porque él era, decía David, el ungido de Jehová. Él era el ungido de Jehová. Hoy en día yo y usted tenemos a hombres que andan en carros, ¿verdad?, que tienen luces azules y rojas arriba de sus carros. Quizá usted vaya por el camino y acaba de ver uno que le está apuntando con una pistola, ¿verdad?, por ahí. O quizá le haya parado, ¿verdad?, ahí cuando usted venía cansado del trabajo, ¿verdad? Pero tarde o temprano usted va a mirar un chota, un policía, ¿verdad? Un smokey que le dicen los traileros, ¿verdad? Y tarde o temprano ahí detrás de un árbol, detrás de un edificio, están escondiditos tirando la pistola. Ahí por la calle donde yo vivo, ¿verdad? A veces está de bajadita. Y ahí yo, ¿verdad?, me bajé del 360, ¿verdad? Y íbamos de bajadita y de repente que sale detrás de un poste de luz uno de ellos que estaba apuntando la pistola y solamente le apunta que me parqué ahí al ladito, ¿verdad? Y ahí le hicimos caso, ¿verdad? Cuando esas luces se prenden o cuando uno de esos hombres te señala que te orilles y que te vayas a algún lado, usted y yo, la mayoría de las veces, les hacemos caso. Hay personas que lo retan, ¿verdad?, y tratan de escaparse y huir de ellos, pero usted y yo respetamos esa autoridad. Ahora, no estamos diciendo que ellos siempre están en lo correcto. No estamos diciendo que nosotros nos gusta, ¿verdad?, lo que ellos hacen a veces en golpear a personas que se dice injustamente. A veces no nos gusta, ¿verdad?, cómo tratan a la gente, cómo obran con la gente, el espíritu de ellos. Pero ¿qué estamos diciendo, querido amigo? Yo y usted, nuestra actitud hacia la autoridad que Dios ha puesto no debería depender de las acciones de ellos. Yo y usted tenemos que aprender a respetar la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Tarde o temprano el muchacho, ¿verdad?, no va a querer seguir a su padre. La muchacha no va a querer seguir a su madre. ¿Verdad? El hermano no va a querer seguir al pastor. La persona no va a querer seguir a su capitán o etcétera, al jefe ahí en el trabajo. Tarde o temprano usted y yo nos vamos a enfrentar con la autoridad. ¿Cómo responde usted a la autoridad? ¿Usted se quiere vengar con la autoridad? David no le había hecho nada a Saúl, queridos amigos. David había sido un buen amigo para Saúl, para Israel. David había sido, ¿verdad?, había sido un tremendo beneficio para Saúl. Él iba y peleaba las batallas de Saúl. Él enfrentaba a los gigantes que Saúl tenía miedo. ¿Verdad? David era un hombre, ¿verdad?, dice la Biblia, elocuente, sabía tocar, corría los malos espíritus de la vida de Saúl. Era un hombre que amaba al hijo de Saúl, a Jonatán. Y habían hecho un pacto él y Jonatán. Pero David era un tremendo varón. Pero Saúl lo había tratado mal. Varias veces lo quiso matar. Lo miraba con un ojo atravesado, ¿verdad? Le tenía envidia. Desde aquel día que le cantaron el canto, David mató sus 10,000 y Saúl mató sus 1,000. Aquellas mujeres encendieron la envidia, y Saúl desde aquel día se llenó de envidia y de celos por causa de ese canto en contra de David. Y él temía que David, ¿verdad?, le iba a quitar el reino. Pero empezó a perseguir a David. Un día David estaba en una cueva
Y Saúl entra a esa cueva, no dándose cuenta que David estaba ahí adentro. Y ahí los amigos de David, los siervos de David, le dicen a David, David, aquí está el enemigo tuyo. Dios lo ha entregado en tus manos. Mátalo, lo matamos. ¿Qué dices tú? Y David dice en la escritura que les prohibió hacerle un daño y tocar al varón de Dios. Dice la Biblia que le dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así quebrantó David a los suyos con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Hoy en día hay padres y madres, ¿verdad?, que le dicen a sus hijos, el pastor no sabe lo que está haciendo. Usted no sabe, no entiende el daño, la deslealtad que usted está plantando en el corazón de sus hijos hacia el varón de Dios. Muchas veces cuando decimos, esos chotas son malos, esos chotas, o esas personas en autoridad están mal. No sabemos, queridos amigos, el mal, ¿verdad? La ponzoña que le estamos haciendo el daño a nuestros seguidores. David tenía una actitud de respeto para Saúl. No era fácil respetarlo. No era fácil ser obediente a él, porque él lo había tratado de matar. Pero los motivos de Saúl, queridos amigos, eran malos. Las acciones de Saúl hacia David eran malas. Y no tenían justificación. Pero aunque Dios había ungido a David como rey, Dios todavía no le quitaba la posición a Saúl de ser rey de Israel. Y David, ¿verdad?, trataba a Saúl con honor, como el ungido de Dios. Él no aprobaba sus acciones. Él respetaba la posición, ¿verdad?, que él tenía. Y queridos amigos, mientras yo y usted estemos en este mundo, siempre vamos a tener autoridad. Y como usted trate la autoridad, así es como usted, ¿verdad?, trata, ¿verdad?, la autoridad de Dios. Hay personas que se les va la cabeza y no respetan la autoridad, ¿verdad? No respetan al jefe, no respetan a mamá, no respetan a papá, no respetan al pastor, no respetan al diácono, no respetan, ¿verdad?, ahí al ujier. El ujier les dice que se vayan para adelante y se sientan atrás. El ujier les dice que se hagan para el lado y se quedan sentados, ¿verdad? Gente muy terca, un corazón muy duro. Muchas veces, queridos amigos, los hijos en la calle hoy en día y en las escuelas batallan. ¿Saben por qué? Porque no hemos entrenado a nuestros hijos a respetar la posición de la autoridad. Ellos pueden ser malos contra nosotros, pero yo y usted no tenemos la autoridad de parte de Dios para regresarle a ellos con venganza, palabras, hechos, sino que hay que respetar y darle su lugar a esa gente. Yo no estoy hablando de que tenemos que obedecer cada maldad que nos piden que hagamos, pero hay que respetar, no hay que atacar, no hay que cobrar venganza. Hay que dejarle la venganza al Señor, hay que honrar al Señor, hay que obedecer al Señor, hay que obedecer la autoridad, pero hay que honrar al Señor. Yo nomás le digo a usted, hijo que me escucha, honre a su padre, honre a su madre, señorita, honre a su pastor. Mire la autoridad que Él tiene sobre usted, que Dios, si usted, por eso dice la palabra del Señor, que usted obedezca a sus pastores y imite su fe. No sus malas acciones. Todos los pastores a veces somos rabiosos, a veces andamos de malas, a veces, ¿verdad?, andamos enojados, a veces andamos apurados, a veces andamos aquí y allá, ¿verdad? Pero no somos perfectos. ¿Quién dijo que somos perfectos? Nadie es perfecto. Pero qué bueno cuando hay gente sumisa, obediente, que ayudan en la obra del Señor y sobrepasan las debilidades del pastor. Respete, aprenda a respetar. Si su padre nunca le ha enseñado a respetar, usted aprenda a respetar. Dios bendice al hombre, a la mujer que aprenden a respetar la autoridad que Dios pone. Esperamos que esto sea de ayuda para usted este día de hoy, querido amigo. Las mujeres batallan muchas veces
porque no respetan a sus maridos. No hay respeto. Mujeres que son divorciadas porque quieren mandar también en el hogar. Mujeres que son divorciadas porque quieren alegar con sus esposos. Mujeres que son divorciadas porque quieren, ¿verdad? Ellas también quieren controlar la situación. No sabe usted cómo callarse, hermana, no sabe cómo darle lugar a su marido, no sabe cómo, ¿verdad?, respetar la autoridad. Tenga cuidado, tenga cuidado. Bien importante el respeto y la autoridad, a la autoridad. Yo le doy gracias a Dios que yo fui salvo a la edad de 14 años y después de estar como digamos unos 7, 8 meses en la iglesia, cada Navidad que pasaba, casi nunca recibíamos un regalito. Yo tenía 14, 15 años y para mí las Navidades eran como cualquier otra Navidad. Muchas veces venían y pasaban las Navidades. Yo decía, como quiera no va a haber nada. Nadie me va a traer un regalo, nadie me va a regalar nada. Mi papá, la verdad, le gustaba tomar con sus amigos y yo recuerdo aquella noche que yo llegué a la casa de la iglesia y me dice mi hermana Yolanda, Enrique, dice, papi, te ha comprado unos regalos. Dice, y te los ha puesto allá en la cama, allá en tu cuarto. Y yo voy a la cama y yo voy al cuarto y yo le dije a mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué compró papá estos regalos? No, dice, es que te has portado bien, dice. Es que te has portado bien. Antes de yo ser salvo, yo vivía en la calle, con los amigos, haciendo maldades, como todo otro muchacho vago. A veces preocupando a mi padre. Después de que fui salvo, queridos amigos, traté de obedecer a mi padre, ser obediente, ser respetuoso, aunque mi padre era borracho, le gustaba tomar con los amigos, batallaba mucho con su salud, tenía problemas, teníamos necesidades, pero yo le doy gracias a Dios que después de que yo fui salvo, yo empecé a respetar a mi padre, y empecé a obedecer a mi padre, y empecé a tratar de hacer lo correcto, a pesar de lo que él no era. Y nomás quiero decirle a usted, querido amigo que me escucha, respete la autoridad, aprenda a respetar. Le doy gracias a Dios por el pastor Park que nos enseñó a respetar la autoridad. Nos decían que nos pusiéramos calcetines azules en la escuela y a veces yo me ponía blancos. Y entonces me empezaron a dar varazos. Ahí en la escuela me empezaban a dar varazos, en aquellos tiempos cuando dejaban que los maestros dieran varazos. Y no, ¿verdad? Yo sentí esos varazos, pero que ardían mis sentaderas. Y yo dije, Señor, esto duele. Y eso me ayudó a aprender a respetar la autoridad. Yo no me le animo, querido amigo, sea como David. Aprenda a respetar. Algún día Dios le va a dar una oportunidad a usted, ¿verdad? Cuando sea el tiempo.